Si no fuera por tu pensión, ni siquiera te necesitaríamos aquí, eso me dijo Damián, mi propio hijo, el mismo que una vez dormía en mi pecho con los dedos tan pequeños que parecían pétalos de flor, el mismo que lloraba si me alejaba unos pasos en el parque, el mismo que años atrás me decía mamita, cuando se caía y se raspaba la rodilla. Esa noche ni siquiera me miró a los ojos. Lo dijo de pie al otro lado de la cocina, mientras revisaba su teléfono como si fuera una verdad objetiva, un hecho sin emoción, una ecuación matemática. Yo equivalía a un ingreso, una cifra mensual que mantenía esa casa a flote, nada más. Tenía una cuchara de madera en la mano porque removía el arroz para que no se pegara, la carne ya estaba en el horno. Roberta había dicho que quería papas asadas, así que también preparé eso. Hacía calor, me dolía la espalda y llevaba todo el día limpiando y lavando porque vendrían visitas. Pero aún así, sonreí cuando Juana entró corriendo a abrazarme. Ella era la única razón por la que seguía aguantando. Después de que Damián dijo eso, nadie más habló. Roberta desde el pasillo sonrió apenas, no dijo nada, pero no hacía falta, ella ya había ganado. Yo tampoco pronuncié una sola palabra. Terminé de remover el arroz, apagué el fuego y con las manos temblorosas me quité el delantal. No sabía si sentía rabia, tristeza o una mezcla letal de ambas. Fui al lavadero, abrí el grifo y me mojé la cara, tenía que calmarme, no frente a ellos, no allí. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la misma cama que había sido mía y de Salvador, mi difunto esposo, durante casi 40 años, la habitación que ahora apenas me pertenecía. Las paredes ya no eran mías, mis cosas reducidas a una cómoda y una caja debajo de la cama, el resto para almacenaje. Mi vida compactada. Miré al techo durante horas. No lloré, ya no tenía lágrimas. Y mientras escuchaba el leve zumbido del ventilador, solo una frase cruzaba mi mente: ¿cómo llegamos hasta aquí? Retroceder al principio no es fácil, a veces uno prefiere no remover lo que duele, pero ahora sé que es necesario. Hace 3 años después de que Salvador muriera, la casa se volvió muy grande. Al principio la soledad me parecía un eco amable, un susurro que me dejaba en paz, pero con los meses, ese silencio se volvió un pozo. Por eso cuando Damián me pidió ayuda, no lo dudé ni un segundo. Mamá, Roberta perdió el trabajo, nos atrasamos con la renta y no sé qué hacer, vengan a la casa, le dije sin pensarlo. Aquí hay espacio. Llegaron una tarde de enero con Juana de la mano y 3 maletas grandes. Yo había preparado la habitación de invitados, cambiado las sábanas e incluso comprado una lámpara nueva. Estaba feliz. Tenía a mi familia de vuelta. Juana me abrazó fuerte y me dijo al oído: te extrañé mucho, oh. Pensé que todo saldría bien. Con el tiempo empecé a notar pequeñas cosas. Roberta nunca me miraba directamente, siempre estaba ocupada, molesta por algo. Al principio lo atribuí al estrés, a la presión de estar desempleada, a la adaptación, pero luego comenzaron los comentarios: tu mamá no respeta los espacios, le decía a Damián cuando pensaba que yo no escuchaba. Siempre está ahí, como si la casa fuera solo de ella. Y sí, era mía, legalmente completamente documentada a mi nombre, pero no lo decía, no quería causar conflicto. Poco a poco, la casa fue cambiando. Yo seguía cocinando, limpiando, pagando las cuentas, mi pensión, aunque modesta, cubría la luz, el gas y parte del mercado. Damián había conseguido un trabajo, pero no era estable. Roberta aún no trabajaba, aunque vestía ropa nueva cada mes. Y sin embargo comencé a notar que yo sobraba, o al menos eso me hacían sentir. Una noche Roberta me pidió que no me sentara a cenar con ellos porque necesitaban hablar de pareja. Al día siguiente mi silla ya no estaba junto a la mesa, me habían hecho invisible. Pero yo seguía haciendo el desayuno, las compras, llevando a Juana a la escuela cuando Roberta tenía migraña o estaba muy ocupada. Me volví una sombra que sostenía la rutina de todos sin que nadie lo reconociera. Hasta que una mañana, Damián me preguntó si podía poner la casa a su nombre.
Dijo que sería más práctico para todos, que en caso de emergencia sería mejor que las cosas estuvieran en orden. Yo lo miré largo rato y lo hice, fui al notario, firmé, entregué, confié. Nunca pensé que me lo cobrarían así. Un mes después mi habitación fue reducida, mi baño privado compartido, mi independencia borrada. Me convertí en una figura de fondo, nadie me preguntaba cómo estaba, nadie me escuchaba, excepto Juana. Ella seguía siendo la luz, cada noche se metía en mi cama, aunque a Roberta se molestara, me contaba lo que aprendía en la escuela, me dibujaba flores, me decía que me quería mucho. Era la única razón por la que no empacaba mis cosas y me iba, aunque ya no tuviera a dónde ir. Lo había dado todo. Esa noche, después del comentario de Damián, entendí algo, no fue un error, no fue un mal momento, no fue una frase dicha sin pensar, era lo que pensaba, lo que sentía, lo que creía. Entonces, por primera vez en años, sentí algo dentro de mí romperse, pero no con dolor, con claridad. Fui a la cocina, ya todos dormían. Me senté frente al horno apagado, miré la olla de arroz aún tibia. Luego tomé mi libreta vieja, la que usaba para anotar las recetas, y escribí una sola frase: merezco más que esto. Al día siguiente me levanté temprano, hice café, me peiné y me puse el vestido azul que Salvador siempre decía que me hacía ver como un cielo de verano. Salí sin decir a dónde iba, sin pedir permiso. No fue con maleta, fue con propósito. No caminé mucho, no tenía un destino claro, pero mis pies sabían hacia dónde ir. A veces el cuerpo se adelanta a la conciencia. Crucé 2 calles, pasé por una panadería que aún olía a masa recién horneada y llegué frente a un local que no visitaba hacía años, una cafetería modesta con plantas colgantes en la entrada y sillas de hierro forjado. Un cartel de madera decía El Rincón de Francisca. Dudé por un segundo, pero entré. Ella estaba allí, sentada detrás del mostrador hojeando una revista. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado y unas gafas colgadas en la punta de la nariz. Me miró y por un instante frunció el ceño como si no me reconociera. Luego sus ojos se agrandaron. «Estefanía», exclamó con una sonrisa que me devolvió un pedazo de juventud. Madre mía, qué sorpresa. No sabía qué decirle, me temblaban las manos. Francisca fue mi amiga del alma en la juventud, éramos inseparables hasta que la vida nos llevó por caminos distintos. Ella eligió viajar, estudiar en el extranjero, casarse con un chileno que luego dejó, yo me quedé en el barrio, me casé con Salvador, crié a Damián, fui ama de casa toda la vida. Ella vivió 1000 cosas, yo viví en un círculo. Aún así, en ese instante sentí que el tiempo no importaba. Nos abrazamos como si nos hubiéramos visto ayer. «¿Qué haces por aquí?», me preguntó sirviéndome café sin siquiera ofrecerlo, como si supiera que lo necesitaba. No lo sé, respondí sincera. Solo necesitaba salir de mi casa. Entonces estás en el lugar correcto, dijo señalando una mesa junto a la ventana. Aquí nadie corre, nadie exige y siempre hay café caliente. Nos sentamos y le conté a trozos lo que había pasado. No todo, no aún, pero sí lo suficiente para que entendiera que algo dentro de mí se había quebrado. Francisca me escuchó sin interrumpir, solo una vez frunció el ceño cuando mencioné la frase de Damián. Luego se quedó en silencio unos segundos. «¿Sabes qué?», dijo al fin. «Tú siempre fuiste más fuerte de lo que creías». Sonreí, incrédula. «No lo parezco», le dije, «porque te enseñaron a callar, a sacrificarte, a no pedir nada». «Pero eso no es fuerza, Estefanía, eso es sumisión». «Y tú puedes salir de ahí». Esas palabras se quedaron clavadas como semillas. Regresé a casa antes del mediodía. Roberta me miró al entrar, desde el sofá, con el ceño fruncido. «¿Dónde estabas?». «Dando un paseo sin avisar», Damián estuvo preocupado. Mentira, él ni siquiera notó mi ausencia, pero no dije nada.
Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me recosté. Juana entró poco después. ¿Estás bien? Sí, mi amor, solo un poco cansada. Ella se acurrucó a mi lado, su calor era un bálsamo. Me contó sobre un dibujo que había hecho en clase, una mujer con capa que volaba sobre una ciudad. Es una heroína, la llamé Estefanía Azul. Por mí, claro. Tú eres mi heroína. No lloré, pero me costó tragar saliva. Esa noche, mientras todos dormían, escribí en mi libreta otra frase: no necesito permiso para empezar de nuevo. Los días siguientes fueron distintos. Yo era la misma, pero algo había cambiado. Ya no respondía de inmediato cuando Roberta exigía algo, ya no me apresuraba a servir la mesa ni a lavar los platos apenas terminaban. No era rebeldía, era dignidad, pequeños actos de resistencia que nadie notó al principio. Un jueves por la tarde volví a la cafetería. Francisca me esperaba con una bandeja de bizcochos y 2 cafés. Nos sentamos en la terraza, me habló de sus viajes, de cómo decidió abrir el local después de divorciarse. Lo hizo con sus ahorros y una pequeña herencia. Me mostró fotos antiguas, reímos mucho, me sentí viva. ¿Por qué no vienes más seguido? Me dijo. Incluso podrías ayudarme con algunas recetas. Sé que cocinas de maravilla. Trabajar aquí no lo veo como trabajo, lo veo como recuperar el control. Volví a casa con una mezcla de entusiasmo y miedo. Esa noche, mientras cenábamos, mencioné casualmente: hoy estuve en la cafetería de una amiga, me ofreció ayudarla con la cocina. Damián no levantó la vista. Roberta sí. ¿Trabajar a tu edad? Sí. ¿Por qué no? Porque no necesitas hacerlo, ya tienes una pensión. Además, ¿quién cuidará de Juana cuando no estemos? Juana tiene 12 años, puede ir al colegio sola. Y yo necesito algo para mí. El silencio se apoderó de la mesa. Nadie me apoyó, pero tampoco me lo prohibieron. Así que volví a la cafetería. Los primeros días me sentía torpe, lenta, fuera de lugar, pero Francisca me animaba. Me enseñó a usar la caja, a preparar el café con la máquina nueva, a organizar las vitrinas. Incluso me dejó decorar un rincón con objetos antiguos que yo tenía guardados en casa: un reloj de péndulo, un juego de tazas heredado de mi madre, un florero con margaritas secas. Empezaron a llegar clientes curiosos por ese espacio nostálgico, yo los atendía con una sonrisa. Me sentía útil, visible, valiosa. Un día conocí a Omar. Entró con paso lento, bastón en mano y una sonrisa educada. Pidió un té con miel y se sentó a leer el periódico. Volvía cada jueves, a veces hablábamos de libros, otras de política. Me dijo que era abogado retirado, inteligente, amable, siempre bien vestido. Le gustaba escuchar más que hablar, me hacía sentir respetada. Una tarde, mientras cerrábamos, Francisca me miró con picardía. Creo que a Omar le gustas. Reí nerviosa. No seas ridícula. ¿Por qué? Eres una mujer hermosa, Estefanía. Has vivido, has amado, ¿por qué no podrías volver a hacerlo? No supe qué responder, no estaba lista para pensar en eso. Pero fue agradable escucharlo. Un viernes, al regresar a casa, encontré mis cosas apiladas en la sala: ropa, libros, una caja con fotografías, mi costurero, todo fuera de mi habitación. ¿Qué es esto?, le dije a Roberta con los brazos cruzados. Necesitamos espacio, vamos a remodelar y convertir esa habitación en oficina. Te hemos preparado un rincón en el lavadero, hay una colchoneta. Me quedé sin aliento, no por la humillación, sino por la frialdad. ¿Y Damián está de acuerdo? Él firmó los papeles. ¿Recuerdas la casa? Ya no es tuya. No respondí. Me acerqué, tomé una de mis fotos, yo con Salvador y con Damián de pequeño, y la abracé contra el pecho.
Luego subí y dormí en el lavadero, pero esa noche escribí una última frase en mi libreta: se acerca el día en que dejarán de subestimarme. No dormí casi nada. El cuerpo estaba exhausto, pero la mente no paraba de dar vueltas. El lavadero olía a humedad y detergente viejo, cada ruido de la casa se amplificaba entre las paredes de concreto. Pero más que eso, lo que no me dejaba dormir era el recuerdo, no de lo que había pasado esa noche, sino de todo lo que había permitido antes. Pensé en los años que cociné cada cena con esmero, en las veces que cuidé de Juana cuando estaba enferma, en las noches que me levanté sin hacer ruido para no molestar, en cada vez que acepté una palabra cortante sin replicar. ¿Cuándo exactamente me convertí en una presencia invisible en mi propia familia? A la mañana siguiente me duché temprano y me vestí como siempre, con mi blusa favorita y un pañuelo bordado que mi madre me había regalado años atrás. Roberta ni siquiera me miró cuando salí de la casa. Damián se encerró en su estudio alegando una videollamada urgente. No desayuné, no tenía hambre. Caminé hasta la cafetería, sintiendo un peso en el pecho que no lograba aflojar. Pero en cuanto abrí la puerta del rincón de Francisca y escuché la campanita, algo en mí se acomodó. Francisca notó de inmediato mi expresión. ¿Qué pasó ahora? Me echaron de mi cuarto. Estoy durmiendo en el lavadero. Ella dejó de limpiar la cafetera y me miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que había escuchado bien. ¿Cómo que te echaron? ¿Qué necesitan espacio? ¿Van a convertir tu habitación en una oficina? Francisca se quitó el delantal con un movimiento seco y se acercó. No puedes seguir permitiendo esto, Estefanía. Esto no es normal, ni justo, ni humano. Es su casa. Legalmente ya no tengo derecho a nada. Tal vez, pero moralmente ellos no tienen derecho a tratarte así. Nos quedamos en silencio unos segundos, luego me tomó la mano. Hay formas de defenderte. Conozco a alguien que podría ayudarte, es abogado, muy bueno. Se llama Omar. ¿Omar, el cliente? Dije incrédula. ¿A veces hace asesorías? Sí, aunque está retirado no cobra. Lo hace porque cree en la justicia. No sé, Francisca, no quiero llevar esto a ese nivel. ¿Y qué nivel crees que es este? Dormir entre trapos y baldes, ver tus cosas apiladas como si fueras basura. Me quedé sin palabras. Ella tenía razón. Cada día que pasaba, yo misma me convencía de que merecía lo mínimo, debía agradecer un techo y un plato de comida, aunque todo viniera cargado de desprecio. Pero esa no era la vida que yo quería. Omar pasó por la tarde, Francisca le había contado todo y él, con esa serenidad que parecía inquebrantable, se sentó conmigo con una libreta en mano. Lo primero que debes saber, me dijo, es que aunque hayas cedido la propiedad de la casa, si puedes probar que lo hiciste bajo presión, o sin comprender completamente las consecuencias, podríamos iniciar una demanda de nulidad por vicio de consentimiento. Además hay jurisprudencia en la que se reconocen los derechos de adultos mayores en contextos de vulnerabilidad familiar. ¿Eso qué significa en cristiano? Pregunté. Que si podemos demostrar que sufriste manipulación o abuso emocional, podrías recuperar tu parte o al menos asegurar un espacio digno en esa casa, o una compensación. Lo miré con incredulidad. ¿Y cómo se demuestra algo así? Con testigos, con tu libreta, por ejemplo. Si llevas un registro de lo que ha ocurrido, eso puede ayudar. ¿Y si Juana está de tu lado también? Sentí un nudo en el estómago, no quería meter a mi nieta en esto, pero sabía que ya estaba dentro, solo por el hecho de quererme. Le agradecí a Omar y le prometí pensarlo. Esa noche regresé a casa decidida a hablar con Damián. Esperé a que Roberta se encerrara en la habitación y lo encontré en la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Necesito hablar contigo ahora. No, mamá, estoy cansado. No ahora porque si no hablo me voy a enfermar. Damián se giró y me miró como si no me reconociera. ¿Qué pasa?
Me duele todo lo que está ocurriendo. Me duele haber dejado mi casa, mis recuerdos, todo lo que construí por ustedes, y ahora duermo en un rincón como si fuera una intrusa. No es así. Sí lo es, y lo sabes. No pedí nada a cambio, solo quería estar cerca, ser útil, cuidar a Juana. Pero ustedes me sacaron de mi habitación como si no importara. Damián apretó la mandíbula, no dijo nada. Después de un momento se fue sin responder. Al día siguiente me senté con Juana en el patio. Ella traía un libro de cuentos, pero notó que yo estaba distante. ¿Qué tienes, Agüe? Necesito hacer algo importante, mi amor, y tal vez necesite tu ayuda. Sus ojos se iluminaron. Podrías escribir en un papel cómo me tratan aquí. Sé que lo has visto todo. Ella bajó la mirada. No es para un juicio necesariamente, pero necesito pruebas para protegerme. Juana asintió lentamente, luego me abrazó. No quiero que te vayas. No me iré sin luchar. Durante los días siguientes, Omar y yo comenzamos a trabajar en silencio. Él me enseñó cómo documentar cada hecho, cómo hablar sin que metí voz, cómo mirar a alguien a los ojos sin bajar la cabeza. Francisca me apoyaba con todo, horarios flexibles en la cafetería, consejos y sobre todo compañía. Nunca me sentí sola en ese proceso. Una tarde al llegar a casa, encontré mi costurero tirado en el suelo, algunas agujas rotas, los hilos desparramados, mis tijeras oxidadas. Era mi objeto más preciado. Lo recogí con cuidado, subí sin decir una palabra y esa noche supe que la decisión estaba tomada. Al día siguiente llevé todos mis papeles a la cafetería. Omar los revisó con atención, luego levantó la vista. Estamos listos, solo dime cuándo quieres iniciar el proceso. Entonces prepárate, Estefanía, porque una vez que empieces no hay vuelta atrás. Lo miré con firmeza, ya no quiero volver atrás. Presentamos la demanda un viernes por la mañana. Omar la entregó personalmente en el juzgado correspondiente y me explicó que ahora debíamos esperar la notificación formal a Damián y Roberta. A pesar del paso firme que habíamos dado, volví a casa con un nudo en la garganta. Me sentía dividida, por un lado, orgullosa de haber dado ese paso, por otro, devastada por la idea de enfrentar a mi propio hijo ante la justicia. Pero ya no había marcha atrás. No era venganza, era dignidad. Los días siguientes transcurrieron en un silencio cargado. No dije nada, y ellos tampoco. Roberta seguía caminando por la casa como si flotara en su propio mundo, organizando cosas, dando órdenes sutiles a Juana, ignorándome por completo. Damián evitaba cruzar miradas conmigo. Solo Juana se mantenía cerca, sentándose a mi lado cada noche con sus libros o simplemente en silencio, sosteniéndome la mano. Una tarde, mientras preparaba té en la cocina, escuché que el timbre sonaba con insistencia. Fui a abrir, era un oficial del juzgado. Damián bajó al escuchar las voces y quedó inmóvil cuando vio al hombre con el sobre en la mano. ¿Damián Cortés?, preguntó el oficial. Sí, respondió él. Notificación judicial. Tiene un plazo para responder. Le entregó el sobre, hizo que firmara un recibo y se marchó. El silencio que quedó fue como una grieta en medio de la casa. Roberta bajó de inmediato y al ver el sobre en manos de Damián, lo arrancó con violencia. ¿Qué es esto, Damián?, leyó en voz baja. Sus labios se apretaron. Es de mamá. Nos demandó. Roberta me miró como si le acabara de escupir en la cara. ¿Qué clase de bajeza es esta? Una defensa. Ya no voy a quedarme callada. Ella se rió con desprecio. ¿Y qué piensas lograr? ¿Quitarnos la casa? No solo recuperar mi derecho a vivir con dignidad, a no ser invisible, a no ser tratada como un mueble viejo. Esto es una traición, gritó Damián de pronto, después de todo lo que hicimos por ti. ¿Qué hicieron por mí? Quitarme mi habitación, convertirme en una carga, usar mi pensión como si fuera suya.
Juana apareció detrás sin que nadie la notara. Había escuchado todo, se acercó lentamente y se puso a mi lado. Yo la apoyo, papá. Damián la miró sorprendido. ¿Qué estás diciendo? La abuela no merece esto. Yo he visto cómo la tratan. No es justo. Roberta soltó una carcajada incrédula. Perfecto, ahora la niña también se pone en contra. Damián bajó la vista y no respondió. Roberta subió las escaleras furiosa y la puerta del dormitorio se cerró con un portazo. Mi hijo me miró largo rato. No había odio en sus ojos, había algo peor, vergüenza. ¿Esto era necesario? Sí, le respondí con calma porque lo intenté todo antes. Hablé, aguanté, me hice pequeña. Pero ustedes no cambiaron, y yo ya no quiero desaparecer. Damián no dijo más. Esa noche la casa estuvo más callada que nunca, como si algo se hubiera roto y todos supiéramos que ya no podría repararse. Los días siguientes fueron de tensión constante. Roberta se comportaba como una extraña, me rozaba los hombros con fuerza cuando pasaba por mi lado, dejaba puertas abiertas para que el ruido llegara al lavadero donde dormía, cambió los horarios de la comida. A veces no me servían nada. Pero ya no me afectaba, sabía que eso también debía anotarlo, documentarlo. Cada ofensa se transformaba en prueba TAS. Omar me acompañó a las primeras audiencias. Escuchar mi historia frente a desconocidos fue humillante y liberador al mismo tiempo. Conté todo, cómo cedí la casa por amor, cómo me relegaron, cómo fui perdiendo poco a poco mi lugar. Juana escribió una carta que fue presentada al juez. Sus palabras eran tan puras, tan honestas que hasta el secretario judicial tuvo que apartar la vista. Mi abuela siempre ha estado para mí, ella me cuidó cuando nadie más podía. Yo vi cuando la dejaron afuera, cuando ya no le hablaban, cuando fingían que no existía. No entiendo por qué alguien puede tratar así a la persona que nos dio todo. Leí a Omar con voz pausada. Fue entonces cuando entendí que mi nieta tenía más valentía que muchos adultos. Yo le sonreí desde el estrado, ella, sentada en el banco del fondo, me devolvió la mirada con ojos brillantes. En paralelo, Francisca se convirtió en mi sostén. Me daba fuerzas cuando quería flaquear, me recordaba quién era antes de todo eso. Un día me llevó a caminar por un parque cercano. Me habló de su vida, de cómo viajó sola a los 50, de las decisiones que la alejaron de su familia, de las heridas y las cicatrices que le costó sanar. La libertad no llega de golpe, Estefanía. Se construye y duele. Pero cuando la alcanzas, no hay vuelta atrás. Esa frase quedó retumbando en mi cabeza. Una mañana recibimos la notificación de que se celebraría una audiencia de conciliación. Era la última oportunidad para llegar a un acuerdo sin sentencia. Fui con el corazón apretado. Omar me explicó que si Damián aceptaba, podríamos fijar por escrito un acuerdo: habitación privada, acceso libre a los espacios de la casa, respeto y una parte proporcional de la pensión para mí. Esperamos en la pequeña sala. Llegaron tarde. Roberta entró como si viniera de una fiesta, Damián, en cambio, tenía los ojos hundidos. Cuando el mediador explicó las condiciones, Roberta se puso de pie indignada: esto es un chantaje, es un acuerdo. Y es voluntario, nadie los obliga. Pero si no lo firman, iremos a sentencia, y ahí el juez decidirá. Damián tragó saliva y me miró por un momento, pensé que aceptaría, pero Roberta le tocó el brazo, le susurró algo y él bajó la vista: no aceptamos. El mediador asintió, entonces el juicio continúa. Salimos en silencio, esa noche sin decir una palabra. Preparé una pequeña caja con algunos objetos importantes, fotografías, cartas antiguas, un pañuelo que me bordó mi madre y la carta de Juana. Lo escondí en un rincón del lavadero, envuelto en una bolsa plástica como si fuera un tesoro, porque lo era, no por su valor material, sino porque representaba lo que ellos nunca me podrían quitar: mi memoria, mi verdad, mi historia.
Y ahora también mi decisión de no callar nunca más. Las semanas siguientes se volvieron más frías, más densas, no por el clima sino por el ambiente que se respiraba dentro de la casa. Todo se volvió silencioso, como una calma forzada antes de una tormenta que se sabía inevitable. Yo me movía con cautela, como si cada paso pudiera provocar una nueva explosión de gritos o miradas cortantes. Roberta parecía decidida a demostrarme que no tenía poder sobre nada, y cada día encontraba nuevas formas de hacerlo. Cambió la cerradura del baño del pasillo y ahora solo podía usar el del lavadero, donde ni siquiera había agua caliente. Colocó pestillos en la alacena donde solían guardar los alimentos básicos, me dejaba el pan viejo, arroz sin sal y café aguado. Yo no me quejaba, solo anotaba todo. Omar me había pedido que documentara cada acto hostil. Llevaba un cuaderno escondido entre mis libros, donde registraba fechas, palabras, acciones. Ya no era una víctima resignada, era una mujer observadora, en silencio, recolectando pruebas con paciencia. Juana, por su parte, estaba cada vez más rebelde. Empezó a quedarse en casa de su amiga Ana para evitar las discusiones. Le pidió a su padre que la dejara dormir algunas noches en casa de Francisca, y aunque al principio Damián lo permitió, Roberta puso un alto rápidamente. Decía que Francisca me estaba llenando la cabeza de tonterías y que no quería que su hija fuera influenciada por una vieja loca. Juana se enfrentó a ella, nunca la había visto gritar de esa manera. Roberta le dio una bofetada. Yo vi todo desde la puerta entreabierta, corrí hacia mi niña, la abracé y la cubrí con mi cuerpo como si aún fuera una niña indefensa. Roberta me gritó que no me metiera, que no era asunto mío. Damián bajó tarde, cuando llegó Juana ya se había encerrado en su habitación y yo tenía una mano temblorosa sobre mi pecho. Él no dijo nada, ni una palabra, ni un reproche ni un consuelo, solo miró a Roberta como quien mira un incendio sabiendo que ya ha quemado todo. Al día siguiente Juana no fue al colegio, se quedó conmigo todo el día, sentada en la sombra del patio sin decir mucho. Le preparé chocolate caliente, el mismo que le hacía cuando era pequeña. Me preguntó si yo era feliz alguna vez. Le dije que sí, muchas veces, aunque hacía tiempo que no lo recordaba. Me sonrió con tristeza. Yo quiero que vuelvas a ser feliz, abuela. Tal vez eso ya no me toca, hija. Si te toca, solo tienes que creerlo. Esa noche escribí en mi cuaderno: Juana aún cree en mí, yo debo volver a creer en mí también. Unos días después recibimos una notificación del juzgado, la fecha del juicio había sido fijada. Omar me llamó por teléfono para explicarme los detalles. Escuchar que ya teníamos una audiencia formal me hizo temblar, no por miedo, sino por la certeza de que lo que estaba en juego era mucho más que una vivienda, era mi dignidad, era mi lugar en el mundo. Damián y Roberta se enteraron por el correo oficial. Yo no dije una palabra, ellos tampoco. Se encerraron en su habitación y pasaron horas murmurando. Por la noche Roberta se fue de casa sin decir a dónde. Damián se quedó solo en la cocina, lo vi sentado con la cabeza entre las manos, como si de pronto todo el peso del universo se hubiera posado sobre él. Me acerqué no por compasión sino por necesidad. ¿Estás bien?, pregunté. Él levantó la mirada, tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido en días. No sé cómo llegamos a esto, mamá. Sí lo sabes, pero no quieres aceptarlo. Ella me dijo que tú querías quitarnos la casa, que ibas a dejarnos en la calle. ¿Y tú le creíste? No lo sé. Me senté frente a él, el silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. Damián, no quiero venganza, no quiero arruinar tu vida ni la de Juana, solo quiero respeto, tranquilidad, un espacio propio, una vejez sin miedo. Pero tú antes estabas bien, ¿no? Yo antes me callaba, hay una diferencia. No dijo nada más, solo asintió como si por fin entendiera algo. No todo, pero algo. Se fue a dormir sin mirarme otra vez. El juicio se acercaba.
Francisca me llevó a comprar ropa, insistió en que debía presentarme segura, firme, como la mujer que había sido antes. Me peinó, me maquilló ligeramente, me regaló un pañuelo azul que había traído de Marruecos, dijo que era para darme fuerza. Esa mañana al mirarme en el espejo me vi distinta, más erguida, más presente, como si por fin empezara a reconocerme. En el juzgado Omar me esperaba con su maletín. Estaba impecable, sereno, con esa forma de hablar que inspiraba confianza. Me dio unas últimas instrucciones y luego entramos. Damián llegó solo, Roberta no quiso asistir. Juana estaba con Francisca, quien la había llevado al parque, no quise que viera todo eso dentro de la sala. El juez nos observó con atención. Escuchó a Omar exponer los hechos, presentó documentos, fotografías, testimonios. Leímos la carta de Juana, el juez la pidió en voz alta, su tono cambió al leerla. Se detuvo varias veces, como si el peso de cada palabra fuera demasiado para continuar de corrido. Damián bajaba la vista, no dijo nada. Solo cuando fue su turno pidió disculpas, no excusas, disculpas. Reconoció su silencio, su abandono emocional, su complicidad por omisión. Mi madre no merece vivir así, yo fallé como hijo, lo reconozco. El juez lo miró con gravedad. ¿Está dispuesto a corregir eso? Damián asintió. El juez se tomó un momento y luego dictó su decisión. Debía restituirme una habitación privada, acceso libre a los espacios comunes, respeto pleno a mi autonomía y devolverme parte del control sobre mis ingresos. También se estableció una advertencia formal para Roberta, quien debía abstenerse de realizar cualquier acción hostil contra mí o podría ser denunciada penalmente. Yo salí del juzgado en silencio, Omar me acompañó hasta la salida. Francisca y Juana nos esperaban fuera, mi nieta corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que sentí que todos mis huesos se alineaban otra vez. ¿Ganaste, abuela? No, hija, solo recuperé lo que nunca debí perder. Esa noche volví a casa con la cabeza alta. Damián me recibió en la puerta, me ofreció un té, no hablaba mucho, pero sus gestos eran otros. Roberta no estaba, se había ido a casa de su madre, indignada por el fallo. No sabía si volvería, ni me importaba. Dormí en la habitación que una vez fue mía, limpia, ordenada, con mis cosas de nuevo en su lugar. Encendí una vela, recé en silencio y por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin miedo. Durante las semanas posteriores al juicio, la casa pareció respirar diferente, el aire ya no estaba tan cargado de tensión y, aunque no podía decir que la calma era completa, al menos la guerra abierta parecía haber cesado. Roberta no volvió de inmediato, según Damián, se había tomado un tiempo para pensar, aunque sospechaba que su verdadero objetivo era presionarlo emocionalmente. Yo no comentaba nada, mi papel ya no era el de mediadora ni el de víctima silenciada, era el de una mujer que había decidido no permitir más abusos, sin importar de quién vinieran. Damián comenzó a mostrar pequeñas señales de arrepentimiento. Me preguntaba si necesitaba algo cuando salía, si quería acompañarlo a hacer compras, incluso cocinó un par de veces, algo que jamás había hecho antes. Yo aceptaba con cautela. No era rencor lo que me hacía mantener distancia, era el deseo de no confundir amabilidad con redención, años de abandono no se borraban con un par de gestos amables. Juana, por su parte, estaba cada vez más cerca. Me ayudaba a organizar mis cosas, pasaba las tardes conmigo hablando de todo y de nada. Me pedía que le contara historias de cuando su padre era niño y yo, al relatarle los recuerdos buenos, también iba reconstruyendo las partes rotas de mi propio pasado. Una tarde, mientras tomábamos mate en el patio, me dijo algo que me quedó resonando. Yo pensaba que los adultos ya no podían cambiar, que si alguien era egoísta o cruel se quedaba así para siempre, pero vos cambiaste, abuela. Quizá no cambié, quizá solo volví a ser quien fui antes de dejarme apagar. Entonces yo también puedo cambiar, ¿no? Le tomé la mano. Su mirada tenía una profundidad que no le había visto nunca, era la mirada de una niña que comenzaba a entender las complejidades del mundo.
Le dije que sí, que todos podíamos cambiar, pero que primero había que tener valor. Ella ya lo tenía. Una semana después, Roberta volvió. Entró a la casa sin saludar, con los labios apretados y la mirada baja. Damián la abrazó como si nada hubiera pasado. Yo no dije una palabra. Ella pasó por mi lado como si yo fuera invisible. En su mente aún se resistía a la idea de que yo había ganado algo. Estaba convencida de que su poder era intocable, pero ahora todo había cambiado. Cada vez que intentaba imponer algo, Damián la detenía, no con fuerza pero sí con una firmeza que antes no tenía. Le decía que las cosas habían cambiado, que debía respetar los límites que la ley y la convivencia habían establecido. Roberta lo miraba con desprecio, pero se guardaba las palabras, sabía que cualquier paso en falso podía volverse contra ella. La tensión regresó a la casa, aunque de forma más soterrada. Roberta ya no gritaba ni me enfrentaba. Directamente dejaba pequeñas provocaciones, platos sucios a propósito cuando sabía que yo los necesitaba. Cambios de canal abruptos cuando miraba algo en la televisión, cuchicheos en el teléfono en los que yo era claramente el tema. Yo anotaba todo como me había enseñado Omar, pero no con el fin de denunciar, sino como un ejercicio de claridad. Tener un registro me ayudaba a no caer en la duda, en esa trampa emocional que me había atrapado tantas veces en el pasado. Una noche escuché una discusión fuerte entre ellos. Roberta le gritaba a Damián que él ya no era el mismo, que estaba dejando que una vieja amargada le manipulara la vida. Él le respondió con una frase que jamás pensé oírle decir: no me manipula, me recuerda quién soy. Después de eso hubo un silencio largo, luego pasos firmes y una puerta que se cerró con violencia. Al día siguiente Roberta había vuelto a marcharse. Yo observaba todo sin intervenir, era como si ahora el conflicto ya no me perteneciera. Era entre ellos, yo estaba al margen, y ese margen era libertad. Omar me llamó para saber cómo estaba. Le conté que la situación en casa era tensa pero soportable. Me preguntó si había pensado en mudarme. Le dije que sí, muchas veces, pero que aún no había encontrado el lugar adecuado. Me ofreció ayudarme a buscar, dijo que conocía un par de residencias para adultos mayores que no eran asilos, sino comunidades activas con talleres, actividades y sobre todo, independencia. La sola idea me asustó al principio, pero luego empecé a pensar que tal vez merecía tener un espacio donde no tuviera que estar midiendo cada palabra, cada paso. Esa noche Juana me escuchó hablar por teléfono y me preguntó: ¿te vas a ir? No lo sé todavía, ¿qué pensás vos? Pienso que deberías hacer lo que te haga feliz, pero si te vas, yo quiero ir a visitarte todos los fines de semana. La abracé, me conmovía su madurez, su lealtad. Era el reflejo de todo lo que yo había intentado sembrar en esta familia, y aunque en muchos aspectos había fallado, en ella había una semilla que había germinado. Días después recibí una llamada inesperada, era mi hermana menor, Leticia. Hacía años que no hablábamos. Me dijo que había escuchado lo que había pasado, que se había enterado por una amiga en común que había visto la publicación del fallo judicial en el boletín legal. Me preguntó si podía venir a visitarme, acepté con reservas. Teníamos cuentas pendientes, viejas heridas que nunca se cerraron del todo, pero algo en su voz sonaba genuino. Al verla cruzar el umbral de la casa, sentí una mezcla de emociones, nostalgia, desconfianza, ternura. Pasamos toda la tarde hablando. Me pidió disculpas por no haber estado presente, yo le confesé que también me había alejado por orgullo. Entre lágrimas y risas recordamos nuestra infancia, los veranos en casa de la abuela, las travesuras con los primos. Fue un reencuentro necesario. Me recordó que a pesar de todo, aún tenía raíces, aún tenía con quién contar. Leticia me ofreció quedarme unos días en su casa para tomarme un respiro. Dije que lo pensaría. Cuando se fue me senté en la mecedora del patio. El sol se estaba poniendo y el cielo tenía ese tono entre dorado y naranja que parecía prometer algo. No sabía qué, pero algo en ese momento me provocó una certeza profunda.
no tenía que quedarme donde no era bienvenida. No por terquedad ni por orgullo, sino porque merecía algo mejor. A veces lo más valiente no es luchar por quedarse, sino decidir cuándo irse. Y aunque aún no tenía claro cuándo sería ese día, sabía que se acercaba. Al entrar a la casa vi una foto vieja de Damián y Juana en un marco polvoriento. La tomé, la limpié y la coloqué sobre la repisa con cuidado. Luego me fui a dormir en paz, por primera vez en muchos años, en paz real. Después de la visita de Leticia algo cambió dentro de mí. Fue como si esa conversación hubiese removido una capa de polvo antiguo que cubría mis recuerdos. Empecé a entender que el problema no era solo la relación con Roberta, ni siquiera el abandono emocional de Damián. Era algo más profundo, el hábito de hacerme pequeña para no molestar, de callar para no generar conflictos, de postergar mis propios deseos por mantener un frágil equilibrio familiar. Ya no quería vivir así. Había cumplido 66 años cargando culpas que no eran mías, aceptando migajas de cariño como si fueran festines, esperando reconocimiento de quienes solo sabían exigirme. Me preguntaba por qué había tardado tanto en despertar, pero también comprendía que a veces solo cuando uno toca fondo logra ver con claridad. Esa claridad me llevó a tomar una decisión. Empecé a buscar lugares donde pudiera vivir por mi cuenta. No quería un lugar lujoso ni moderno, solo un sitio donde pudiera tener tranquilidad, dignidad y sobre todo, libertad. Hablé con Omar, él me envió varias opciones. Me tomé mi tiempo para verlas. Una en particular me llamó la atención, un pequeño complejo de departamentos adaptados para adultos mayores independientes, con jardines, una biblioteca comunitaria y talleres de arte. No era un hogar de retiro, era un espacio de vida diseñado para personas que aún tenían mucho por hacer, por aprender, por sentir. El solo hecho de imaginarme ahí me provocaba una mezcla de nervios y entusiasmo. Se lo conté a Juana. Me miró en silencio y luego, con los ojos llenos de lágrimas, me abrazó. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que siempre pensó que las abuelas estaban para cuidar a los demás, pero que ahora entendía que también merecían cuidarse a sí mismas. Esa noche dormí con una serenidad nueva. Ya no soñaba con el pasado, soñaba con el futuro. Roberta volvió unos días después, esta vez con una actitud más contenida, casi neutra. Tal vez se había resignado a la nueva dinámica, no intentó discutir conmigo ni imponer su presencia. Se acercó, era como si yo ya no existiera en su mundo. Me observaba con recelo como si no entendiera qué hacía yo aún ahí, tan tranquila, tan en paz. Pero eso no me importaba, ya no le temía. Su desprecio había perdido poder sobre mí. Era una mujer sin poder cuando no lograba manipular, y eso la consumía. Damián comenzó a mostrar interés en mi decisión de mudarme. Al principio parecía confundido, como si no comprendiera por qué quería irme ahora que todo estaba más tranquilo. Le expliqué que no era por huir, sino por crecer, que uno también crece a los 66, y que no era abandono, sino una forma de honrar mi historia, mis heridas, mi proceso. Me costó aceptarlo, pero no lo impidió. Me ofreció ayuda para organizar la mudanza, rechacé con cortesía, quería hacerlo a mi manera. En paralelo, recibí una invitación de Antonia para asistir a un encuentro literario en el Centro Cultural. Me animé a ir. Al llegar, me sorprendió ver a tantas mujeres de mi edad compartiendo historias, lecturas, poemas. Me sentí parte de algo por primera vez en mucho tiempo, no era solo la madre de Damián ni la abuela de Juana, era Estefanía, y eso bastaba. Al terminar el evento, una de las coordinadoras se me acercó para invitarme a participar en un taller de escritura autobiográfica. Dudé pero acepté, escribir era algo que siempre me había atraído, aunque nunca me había atrevido a hacerlo. Me senté frente a la hoja en blanco y comencé a escribir mi historia, no con odio ni con tristeza, sino con verdad pura y dolorosa. Al escribir, sentí que las palabras lavaban mi alma, cada página era un paso más hacia mi liberación. Un sábado por la tarde, mientras tomábamos té con Juana, le conté que había elegido el departamento donde quería vivir.
Le mostré las fotos, le brillaban los ojos. ¿Cuándo te vas?, me preguntó con un nudo en la garganta. Pronto. Quiero organizar todo con calma. ¿Puedo ayudarte a decorar tu nueva casa? Claro que sí, mi amor, va a ser nuestro proyecto. Esa complicidad fue un bálsamo. Empezamos a planear juntas los colores de las cortinas, el tipo de plantas para el balcón, los cuadros para las paredes. Reíamos como si estuviéramos armando un castillo mágico, y de alguna manera lo era. Pocos días después, recibí una llamada inesperada de Francisca. Estaba en la ciudad por un compromiso médico y quería verme. Nos encontramos en una cafetería. Al verla, me emocioné. Era como reencontrarme con una parte de mí que había quedado suspendida en el tiempo. Me escuchó con atención mientras le contaba todo lo vivido. Me felicitó por el juicio ganado, por la decisión de mudarme, por el coraje de romper el ciclo. Me dijo que muchas mujeres vivían décadas atrapadas en dinámicas familiares opresivas, que yo era una excepción. No supe qué responder, no me sentía especial, me sentía simplemente harta, pero entendí su punto, la mayoría se calla, yo ya no podía. Cuando regresé a casa, Roberta me esperaba en la cocina. Me miró con una mezcla de desafío y fastidio y sin rodeos, me dijo, ¿así que te vas? Sí, respondí con calma. Pronto, ¿y piensas llevarte a Juana también? No, Juana es tu hija, yo solo me estoy llevando mi libertad. Soltó una risa seca y me lanzó una mirada punzante, no te creas que esto te hace mejor persona. Abandonar la casa es solo otra forma de cobardía. Me quedé en silencio unos segundos, luego la miré con firmeza, no me voy por cobardía, me voy porque por fin entendí que no tengo que quedarme donde no soy querida. Eso no es debilidad, es dignidad. Se fue sin responder. Me senté a tomar aire, la escena no me dolió ni me enojó, me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente comencé a empacar mis cosas. Juana me ayudaba con entusiasmo. Separábamos libros, fotos, recuerdos. En cada objeto había una historia, pero ya no me aferraba a ellos con tristeza, era un desprendimiento necesario. Una parte de mí se despedía de esta casa, no como un lugar físico, sino como un símbolo de lo que había tolerado demasiado tiempo. Una noche Damián, que pasaba de vez en cuando observando en silencio, se acercó y me dijo, sé que no fui el hijo que merecías. No quiero que te castigues. Damián, lo que importa es lo que elijas hacer a partir de ahora, ¿me vas a perdonar? No tengo que perdonarte, solo quiero que seas mejor para vos y para Juana. Nos abrazamos, fue un gesto corto, torpe pero real. Me senté a escribir en mi cuaderno una lista de cosas que quería hacer en mi nueva vida, aprender a bailar tango, tomar clases de pintura, visitar pueblos del interior, leer todos los libros que había postergado, soñar a mi edad como si tuviera 20, porque el alma no envejece cuando uno la nutre. Entonces entendí que el final de una etapa no era una tragedia, era una puerta abierta, una nueva historia por escribir, y esta vez sería la protagonista desde la primera línea. La mañana en que me mudé amaneció gris, pero no lluviosa, era como si el cielo respetara mi momento, acompañándome en silencio. Me desperté temprano, no había dormido mucho no por angustia, sino por la emoción contenida. Me vestí con calma, preparé un café y recorrí por última vez cada rincón de esa casa que por años me había sido ajena. Cada pared parecía susurrarme episodios que ahora se disolvían como humo. No sentí tristeza, sentí un cierre, como si estuviera dejando un escenario luego de interpretar un papel demasiado tiempo. Damián apareció en la puerta del comedor con los ojos hinchados. No dijo nada, me abrazó. Le acaricié la nuca como cuando era niño. No necesitábamos palabras. Juana llegó poco después con una sonrisa luminosa y traía en sus brazos una planta que habíamos elegido juntas para mi nuevo balcón, un ficus robusta, verde intenso, fuerte como quería sentirme. La cargó con orgullo mientras subíamos al auto que nos llevaría al nuevo comienzo.
Al llegar al complejo nos recibió el portero con amabilidad y me entregó las llaves. Crucé la puerta de mi nuevo hogar y respiré profundo, todo olía a pintura fresca y posibilidades. La luz entraba por una ventana grande iluminando el espacio con una calidez acogedora. Juana corrió a abrir las cortinas y exclamó que el balcón era perfecto para nuestras tardes de lectura. Nos pusimos manos a la obra, colgamos las cortinas, armamos la cama, colocamos los libros en una estantería. Era poco pero suficiente. A la hora del almuerzo nos sentamos en el suelo sobre un mantel improvisado y brindamos con limonada. Ella me miró y dijo, Abu, se siente como una casa feliz. Le respondí que eso era porque por fin, yo también lo era. Los días siguientes fueron una danza de descubrimientos. Conocí a Clara, mi vecina de al lado, una mujer de 72 años que enseñaba acuarela en el centro cultural. Me invitó a su taller, asistí. Mis primeras pinceladas fueron torpes, pero me hicieron reír, hacía años que no me reía así. Me inscribí en un curso de historia del arte, otro de meditación y uno de escritura avanzada. Las horas se llenaban de actividades que me nutrían. No tenía prisa, no tenía miedo, me sentía en expansión. Una tarde, mientras caminaba por el parque que rodeaba el complejo, vi a una mujer sentada en una banca, lloraba en silencio. Me acerqué sin invadir y le ofrecí un pañuelo. Me miró con sorpresa, me agradeció y empezamos a conversar. Se llamaba Dolores, había perdido a su esposo hacía poco y no tenía hijos. Me contó que se sentía invisible, que nadie la escuchaba. Le hablé de mis propias heridas, de cómo había vivido tantos años siendo una sombra dentro de mi propia familia, y por primera vez en mucho tiempo vi reflejado en otro rostro el mismo dolor que había cargado en el mío. Desde entonces comenzamos a vernos cada semana, caminábamos juntas, compartíamos libros, llorábamos sin pudor. La soledad duele menos cuando se comparte. Pasó un mes y me sentía más viva que nunca. Una mañana recibí un correo de Damián, me invitaba a almorzar. Acepté. Nos encontramos en un café cercano a su trabajo, estaba nervioso, se notaba en su forma de mirar. Me dijo que había empezado terapia, que necesitaba entender por qué había permitido tanto daño. Me pidió perdón de nuevo, esta vez con una humildad distinta, le creí. Me habló de Roberta, de cómo su relación se estaba desgastando, de cómo temía repetir patrones con Juana. Le dije que lo más valiente que podía hacer era romper con ellos ahora, antes de herir más. Nos despedimos con un abrazo largo, lo vi caminar hacia su oficina con los hombros un poco menos pesados. Días después Francisca me visitó y me trajo un libro que sabía que me gustaría. Nos sentamos en el balcón entre risas y recuerdos. Me dijo que me veía distinta, más luminosa. Le conté de mis talleres, de mis caminatas, de mi incipiente jardín. Me felicitó, me abrazó con fuerza. Le dije que sin su ayuda no habría llegado hasta ahí, me respondió que cada paso había sido mío, que ella solo me había recordado que tenía piernas. Esa noche dormí profundamente. Un domingo Juana me propuso hacer un vídeo para la escuela sobre la mujer más valiente que conoces. Me grabó contando mi historia, hablé con naturalidad, sin dramatismo, solo con verdad. El vídeo se viralizó entre sus compañeras, varias abuelas se sintieron identificadas y me escribieron cartas. Una me dijo, gracias por decir lo que tantas callamos. Otra confesó que pensaba que era tarde para empezar de nuevo, pero ahora supo que no lo es. Lloré al leerlas, no de tristeza sino de esperanza, mi historia, con todos sus golpes, podía servir para alumbrar caminos ajenos, y eso era un regalo que no esperaba. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Ya no me sentía culpable por elegir mi paz. Ya no dudaba si había hecho lo correcto. Ya no me preguntaba si algún día me agradecerían. Hacía todo por mí, y eso no era egoísmo, era justicia. Cada mañana me miraba al espejo y me reconocía, no como la madre perfecta ni la abuela ideal, sino como una mujer que sobrevivió a su propia historia.
Reescribió que la convirtió en suya, completamente suya. Una tarde recibí una llamada de Juana. Estaba llorando. Me dijo que había tenido una discusión fuerte con su madre, que se sentía incomprendida. Le dije que viniera. Al llegar, se arrojó a mis brazos y me pidió quedarse unos días. Le preparé su cama con ternura, mientras se dormía, le acaricié el cabello y pensé, qué hermoso es poder ser refugio, no por obligación sino por amor, qué hermoso es ofrecer cobijo sin perderse en el proceso. Entonces comprendí algo más, que la verdadera libertad no es estar sola, sino poder elegir con quién estar. Y yo, por fin, podía elegir el final. No llegó con una gran explosión ni con un golpe dramático, fue un susurro, un instante de claridad en medio del ruido cotidiano. Recibí otra llamada inesperada, una tarde cualquiera, era Damián. Su voz sonaba más suave, más humana. Me dijo que quería verme, que necesitaba hablar conmigo con sinceridad, sin máscaras ni reproches. Sentí el corazón acelerado, no por miedo, sino por la oportunidad que se abría. Cuando llegó lo recibí con una mezcla de nostalgia y esperanza. Hablamos durante horas, me confesó cuánto le había costado entender el daño que había causado, no solo a mí sino a Juana y a sí mismo. Admitió que Roberta había tenido una influencia tóxica en su vida, pero también asumió la responsabilidad por sus actos. No fue una disculpa vacía, sino un compromiso para cambiar, para ser mejor padre y mejor hijo. Sentí que algo en nuestra relación renacía, algo que creí perdido para siempre. Aquel encuentro no borró el pasado, pero abrió un camino hacia el perdón y la reconciliación. No fue fácil ni rápido, hubo momentos de duda, de dolor, pero también de crecimiento. Juana volvió a confiar en su padre y yo encontré en mí misma la fuerza para soltar el rencor y construir una nueva historia con ellos, aunque sin olvidar las heridas. Porque sanar no es olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices que nos hacen quienes somos. Francisca siguió siendo mi gran apoyo, su amistad fue un ancla firme en los días inciertos y una celebración en los momentos de triunfo. Con ella redescubrí la alegría de compartir, de reír sin miedo y de soñar sin límites. Juntas planificamos un viaje, un pequeño escape que siempre habíamos postergado. Fue una aventura que me devolvió la confianza en el mundo y en mí misma. Caminamos por calles que nunca imaginé recorrer, respiramos nuevos aires y nos sumergimos en culturas que me enseñaron que la vida siempre tiene algo más para ofrecer, sin importar la edad. Roberta desapareció del horizonte, al menos de mi presente. No necesité enfrentamientos ni venganzas, su partida silenciosa fue suficiente. En su lugar apareció una paz que no esperaba encontrar, esa paz que nace cuando decides dejar atrás lo que te hace daño y abres espacio para lo que te nutre. Me sentí libre, libre de expectativas ajenas, libre de culpas impuestas, libre para ser simplemente yo. El jardín que planté en mi balcón creció vigoroso, cada hoja verde era una promesa, cada flor una celebración. Lo cuidaba con dedicación y a veces, Juana y yo nos sentábamos allí a leer, a soñar, a planear futuros que antes parecían imposibles. Esa conexión con la tierra me enseñó que la vida es un ciclo constante de sembrar, esperar y florecer, que uno puede renacer tantas veces como sea necesario. Mi pensión, que antes era motivo de menosprecio, se convirtió en símbolo de independencia. Con ella aprendí a manejar mis finanzas, a planear mis gastos, a administrar mi vida con autonomía. No dependía de nadie más para sobrevivir, para decidir, para vivir. Eso me dio una dignidad que ningún insulto ni desprecio pudieron arrebatarme. El día que Juana regresó a casa con una medalla por un concurso de arte, sus ojos brillaban más que nunca. Me dijo que todo lo que había aprendido conmigo la había inspirado a ser valiente, a seguir sus pasiones sin miedo a equivocarse. Esa declaración fue el premio más grande que podía recibir. Mi legado no eran bienes materiales ni sacrificios invisibles, sino el amor sincero y la enseñanza de que siempre se puede empezar de nuevo. Finalmente comprendí que el mayor regalo que me hice fue permitirme ser feliz sin condiciones, sin disculpas, ser feliz a mi manera, con mis tiempos y mis decisiones.
Esa felicidad era mi venganza silenciosa contra quienes dudaron de mí. No necesitaba demostrarles nada, mi vida hablaba por sí sola. Así, en esta nueva etapa, construí un hogar que era mío en verdad, un espacio donde las risas reemplazaban las lágrimas, donde la luz vencía las sombras, donde el amor se manifestaba en formas simples pero poderosas. Un hogar que no dependía de títulos ni posesiones, sino de la paz interior que había cultivado con tanto esfuerzo. Y mientras escribo estas palabras, sé que mi historia no es única ni perfecta, pero es real. Es la historia de una mujer que encontró su voz cuando ya muchos pensaban que era demasiado tarde, que decidió que merecía respeto, cariño y dignidad, que aprendió a amarse sin condiciones y a dejar ir lo que no la hacía crecer. Porque al final, no es la pensión ni la casa ni los años lo que define a una persona, sino la capacidad de reinventarse, de levantarse una y otra vez, de seguir adelante con el corazón abierto, dispuesto a recibir lo mejor que la vida puede ofrecer. Eso nadie podrá arrebatármelo jamás.